Hola, ¿qué tal? Hoy seguimos con otra cápsula educativa y el título es un tema bastante controversial, como lo que generalmente tratamos aquí. Es si el cristiano está bajo maldición generacional. Descripción del video. ¿Es posible que un creyente en Cristo esté aún bajo una maldición generacional? En este video exploramos lo que la Biblia realmente enseña sobre este tema. Analizaremos pasajes clave como Éxodo 25, Números 14-18, Ezequiel 18-20 y Gálatas 3:13, para entender si las maldiciones generacionales afectan a los cristianos hoy en día. Acompáñanos en este estudio profundo y descubre la libertad que Cristo ofrece. Introducción. Muchas personas hoy viven con el temor de estar bajo una maldición generacional. Esta creencia sostiene que los pecados o actos negativos de los antepasados pueden seguir afectando la vida espiritual, emocional o incluso física de sus descendientes. Pero, ¿es esto lo que realmente enseña la Biblia? En este episodio nos adentraremos en varios pasajes bíblicos que se usan comúnmente para sustentar esta doctrina y los analizaremos en su contexto lingüístico e histórico para entender lo que realmente dicen. ¿Qué nos dice Ezequiel 18:20 en contexto? Dice la Reina Valera del 60, el alma que pecare, ésta morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Análisis lingüístico. El alma, que en hebreo es nefesh, no se refiere a un ente inmaterial separado del cuerpo, sino la persona viva. Es decir, cuando se habla alma, se está hablando de cuerpo y espíritu en una persona, es decir, el ser, cuando se habla del alma. Que pecare, jajotek, participio activo, el que está pecando. No solo una acción pasada, sino un estado persistente. Morirá, que en hebreo es tamut, forma imperfecta con sentido futuro o potencial, enfatiza la consecuencia inevitable del pecado propio. Contexto teológico e histórico. Este pasaje forma parte de una larga reflexión sobre la justicia individual. Durante el exilio babilónico, muchos israelitas sentían que sufrían el castigo por los pecados de sus antepasados. Confróntense a Jeremías 31, 29 y 30. Recuerden que en ese entonces, cuando son llevados cautivos a Babilonia, se piensan a meditar qué pasó, por qué Yahvé, siendo varón de guerra, nos abandonó, permitió que fuéramos llevados cautivos. Y ese fue un punto de inflexión importante. Muchas decisiones que se tomaron luego del cautivo de Babilonia. Y una de ellas diría, pero fue que pecaron nuestros antepasados, que nosotros estamos pagando las consecuencias. Bueno, entonces, Ezequiel responde que cada persona le dice a ellos es responsable de su propia conducta. Conclusión de este texto. Ezequiel rechaza la idea de que la culpa se transmita automáticamente de generación en generación. La justicia y el juicio son personales. Segundo texto, el de Gálatas 3:13. Vamos a ver el contexto. La Reina Valera del 60 nos dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Análisis lingüístico. Redimió, que en griego sería exekorazen, término comercial usado para liberar a esclavos mediante pago,
Aquí tiene un fuerte sentido teológico. Maldición de la ley, que en griego sería catarato nomó, no habla de maldiciones genéticas o ancestrales, sino de la condena que impone la ley. O sea, eh, al transgresor, de acuerdo a Deuteronomio 20, de los capítulos 27 y 28. Hecho maldición por nosotros, alusión a Deuteronomio 21-23, donde el colgado es símbolo de maldición. Pablo o el escritor reinterpreta esto como el medio por el cual Cristo asumió la penalidad. Teología paulina. Pablo no se refiere aquí a maldiciones familiares heredadas, sino a la condena legal y teológica del pecado que Yeshua o Jesús asume vicariamente. ¿Hablan estos textos de maldiciones generacionales? ¿Qué es una maldición generacional? La idea es que una falta cometida por los ancestros puede afectar espiritualmente a los descendientes. Se basa en interpretaciones de textos como Éxodo 25 y Números 14-18, donde se dice que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Contradicen Ezequiel y Pablo esa idea? Sí, y desde ángulos distintos. Ezequiel lo hace explícitamente desde una perspectiva de justicia individual. No hay transmisión automática de culpa. Pablo afirma que Cristo anuló cualquier condena, incluyendo la impuesta por la ley y por ende cualquier maldición que pudiera atribuirse teológicamente al creyente. Interpretaciones modernas. A. Teología carismática pentecostal. Algunos círculos interpretan que existen maldiciones espirituales, familiares, culturales, etcétera, que pueden afectar al creyente si no se rompen. Usan pasajes como Deuteronomio 28, pero muchas veces sin matizar el contexto legal del primer pacto. B. Enfoque reformado o protestante clásico. Este enfoque sostiene que toda maldición fue absorbida por Cristo. Por tanto, hablar de creyentes en Cristo aún bajo maldiciones sería negar la eficacia de su redención. C. Enfoque académico. Estudios bíblicos contemporáneos sostienen que la idea de maldiciones generacionales fue parte de una visión tribal primitiva de las tribus a su inicio, superada por profetas como Ezequiel. La narrativa bíblica muestra una evolución desde lo colectivo a lo individual. Conclusión académica. Ezequiel 18:20 niega explícitamente que exista herencia de culto. Gálatas 3:13 afirma que Cristo asumió la condena de la ley. No hay base exegética sólida para afirmar que un cristiano regenerado sufre maldiciones generacionales. Sostener tal idea sería, desde una perspectiva paulina, una afrenta a la suficiencia de la cruz. Otros pasajes a analizar. Éxodo 25, en el Decálogo, lógicamente, el texto de la Reina Valera del 60 nos dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Yahvé tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Análisis lingüístico. Visito, que en hebreo es poked,
no significa transmitir automáticamente, sino intervenir con consecuencias. Puede implicar juicio o misericordia dependiendo del contexto. La maldad de los padres sobre los hijos, la palabra clave es Ain Lamed. Indica dirección, no necesariamente herencia o contagio espiritual. Hasta la tercera y cuarta generación, expresión semítica, o sea, una expresión hebraica de límite, no matemático, que apunta al círculo familiar extenso. Recuerden que en sociedades tribales, en ese entonces, varias generaciones convivían juntamente. B. Contexto teológico. Este versículo es parte de la formulación del pacto sinaítico, donde la obediencia o desobediencia tiene consecuencias sociales y familiares. Se subraya la gravedad de la idolatría, pero también se observa en el verso siguiente, en Éxodo 26, la misericordia a millares que aman a Dios. Es decir, el texto subraya la justicia retributiva en un contexto comunitario, no una maldición espiritual automáticamente. Números 14-18, otro pasaje después del pecado del pueblo. Reina Valera del 60 nos dice, Yahweh, tardo para la ira y grande misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Análisis lingüístico. El hebreo repite el mismo verbo, poket, y la misma fórmula de Éxodo 25. Esta fórmula se encuentra también en Éxodo 34:7 y Deuteronomio 5:9. Es parte de una tradición litúrgica o teológica repetida, lo que muestra que era un dicho formal. Era un dicho formal. Contexto literario. Este versículo aparece tras el rechazo del pueblo a entrar a Canaán como parte de una intercesión de Moisés, quien repite el credo de Dios, entre comillas, revelado en el Sinaí. No está hablando de una maldición espiritual hereditaria, sino de la seriedad del pecado nacional y sus repercusiones sociales y políticas. ¿Se contradice esto con Ezequiel? No. Lo que Ezequiel hace en el capítulo 18 es reinterpretar el sentido de la justicia divina en clave individual, desafiando la percepción popular de que Dios castiga a los hijos por los errores de sus padres. El pueblo decía, los padres comieron uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Ezequiel 18:2. Y Dios responde, nunca más usaréis este proverbio. Esto indica una evolución teológica en la Biblia desde una mentalidad tribal comunitaria hacia una ética de responsabilidad personal. Vamos a hacer aquí ejemplos bíblicos que confirman la evolución. En la Torá, en Éxodo 25, habla de consecuencias colectivas. En los profetas, en Jeremías 31, 29 al 30, habla de responsabilidad individual. En los profetas, Ezequiel 18, habla de justicia personal. Evangelios, Juan 9, 2 y 3, Jesús niega culpa hereditaria de quien pecó, él o sus padres, ¿verdad? Dice que ni uno ni otro. Epístolas, Gálatas 3:13, redención plena en Cristo sin condena heredada. Conclusión general.
Éxodo y Números reflejan una mentalidad donde los actos de una generación podían tener consecuencias visibles en sus descendientes dentro de un marco de justicia comunitaria. Ezequiel y Jeremías introducen una noción de justicia individual que rechaza explícitamente la herencia automática de culpa. Jesús y Pablo afirman la superación definitiva de toda condena, ya sea personal o colectiva, por medio del amor, la gracia y la redención. Por tanto, aunque en ciertos pasajes antiguos hay fórmulas que parecen hablar de castigo generacional, no implican maldiciones espirituales hereditarias, sino consecuencias sociales dentro de una comunidad de impacto. La idea de que un creyente en Cristo sigue bajo una maldición generacional es incompatible con la teología profética paulina y eclesiológica. Es decir, que aquí, hermanos y hermanas, estamos analizando esta parte que es muy común en nuestras vidas, hablar de este tipo de maldiciones, pero ya hemos hecho un enfoque de estos cuatro pasajes desde el punto de vista lingüístico, teológico, cultural, etcétera. Así es que, hermanos, en la travesía de la fe es común enfrentar enseñanzas que, aunque bien intencionadas, pueden sembrar dudas y temores. Una de estas es la creencia en las maldiciones generacionales que sugiere que los errores de nuestros antepasados pueden condenarnos. Sin embargo, la palabra de Dios nos ofrece una perspectiva liberadora. Ezequiel 18:20 nos recuerda que cada individuo es responsable de sus propios actos. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. Este pasaje enfatiza la justicia de Dios y su enfoque en la responsabilidad personal. Más aún, Gálatas 3:13 nos brinda una esperanza poderosa. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Jesús tomó sobre sí todas las maldiciones y condenas, liberándonos completamente. Como creyentes, estamos llamados a vivir en la libertad que Cristo nos ha otorgado. No estamos atados al antepasado, al pasado. No estamos atados ni a las fallas de generaciones anteriores. Nuestra identidad se encuentra en Yeshua o en Jesús, quien nos ha hecho nuevas criaturas. Caminemos con confianza, sabiendo que ninguna maldición tiene poder sobre aquellos que están en Cristo. Vivamos en la plenitud de su gracia y de su amor. Dios le bendiga, Dios le guarde y nos veremos en otra ocasión.